nombre de Jesús. Levante su voz. Fuerte aplauso al Señor. Señor, estamos aquí adorando tu nombre, exaltando tu nombre, Señor. Sabemos que no somos un pueblo perfecto. Sabemos que no somos personas perfectas. Hemos fallado, Señor, hemos caído, hemos sucumbido quizás ante este mundo. Pero venimos a ti con un corazón sincero, Señor, sin aparentar nada. Queremos exaltarte a ti. Queremos adorarte a ti, Señor. No queremos escondernos, aunque nuestra vergüenza es mucha, Señor. Así como lo hizo Abel, como lo hizo Caín, como lo hizo Adán. Queremos venir delante de ti. Como tu palabra dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, porque sabemos que tú eres fiel y perdonador. Y a ti adoramos, Señor Jesús. Nuestra alma está sedienta de ti. Nuestro corazón anhela más y más de ti, de tu palabra. Amamos tu ley, Señor. Amamos tus mandamientos, aunque sabemos que muchas veces fallamos. Amamos tu palabra, amamos tu voz, porque sabemos que en ella está la delicia de nuestra alma. Sabemos que en ella está todo lo necesario que podemos requerir y necesitar para esta vida, Señor. Sabemos que en ella está la fuente vivificadora. Vivifícanos, Señor, con tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor. Sí, Señor. Si me acechas, Satanás, y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor.
encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Fortaleza, roca eterna, eres Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Sí, Señor, tú eres nuestro Salvador, porque tú eres la imagen del Dios eterno. En ti, Señor, el universo gira alrededor de ti. En ti fueron hechas todas las cosas. Por eso, Padre, muéstranos a Cristo. Muéstranos a Jesús. Aquel hombre, aquel Dios hecho hombre, en el cual reposa toda la creación. Muéstranos a Jesús, muéstranos a Cristo, Señor. En Él vemos la imagen del perfecto hombre. En Él podemos confiar, en Él sentimos el amor que necesitamos, en Él recibimos la misericordia que necesitamos. Prepara nuestro corazón, Señor. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Hágalo como una oración. Tu palabra Clamamos a Él. siembra en mí. Sí, Señor. Su fruto haz crecer, Aleluya. haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Sí, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Oh, Señor. Revela, oh Dios, tu gloria En esta a iglesia, través en de esta congregación, tu Señor, en verdad, medio nuestro. hasta que todos confiesen Jesús. Cristo es Señor. Aleluya. Él es
palabra es nuestra luz. Aleluya. Viva luz es tu Señor, verdad. sí, Jesús, En mi Señor, oscuridad te adoramos a ti. me guarda en la tentación, sabiduría me da. Él es nuestro alimento. Levante su voz a Él. Para esclavos, libertad. Que levante la voz los esclavos liberados por la palabra de Dios. Riqueza del alma, Aleluya. poder. Ven, háblame, Señor. Háblame, Señor. No está Cristo. No está Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Cánteselo con el corazón. ¿Dónde más iré? Dígale con su corazón, Dios? Señor, ¿dónde más iremos? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Así es. Cristo es Señor. Él es el Rey. Él merece toda alabanza, toda honra, toda gloria. Jesús, tú eres el Señor. Tú eres Dios. Revela tu gloria en este lugar. Revela tu gloria a cada corazón. Revela tu gloria a Illapel, Señor. Revela tu gracia, revela tu misericordia, Señor, a nuestras vidas. Perdona, oh Dios, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Y transforma nuestro corazón. Danos un corazón, Señor, realmente rendido a ti. Danos un corazón realmente que se postra ante tu presencia y que te reconoce como el Rey, como el Señor de su vida, Señor. Glorifícate. Glorifícate, que tu palabra, Señor, esté grabada en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, sea el motor de nuestra vida. Tu palabra sea lo que marque nuestro caminar, nuestro andar, Señor. Que tu presencia sea nuestro deleite y nuestra búsqueda de cada día. Que busquemos tu reino por sobre todas las cosas, sabiendo que tú añadirás todo lo necesario para vivir, pero que vivamos buscando tu reino, Señor. Que no busquemos nuestra propia voluntad, nuestro propio reino, sino que busquemos hacer tu voluntad, Señor. Muestra a Cristo. Revélanos tu gloria. Hágase tu voluntad, Padre eterno, como es hecha en los cielos, sea hecha aquí en la tierra, en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, puede tomar su lugar. Y nuestros niños pueden partir a sus clases.
Qué bueno es verles, qué bueno es saber que ha llegado hasta este lugar y espero que haya llegado también todo su corazón a este lugar. Que no haya llegado solo su cuerpo, sino también haya llegado su mente, sus oídos, su fuerza, su ánimo de estar aquí. Y si le da sueño y si le dan ganas de quedarse dormido, haga como Lucy. Vaya a tomarse un vasito de agua para renovar fuerzas, para poder estar atentos a la palabra del Señor. Te pido un favor. Gracias. Abra su Biblia en el Evangelio según el apóstol Mateo, en el capítulo 15. Hemos llegado ya al capítulo 15 y vamos a analizar los primeros 9 versículos de este capítulo 15. La prédica del día de hoy tiene por título Corazón de escriba, que espero que ninguno de nosotros tenga en este lugar. Pero la palabra de Dios es como aquel espejo en el cual podemos mirar nuestra vida y realmente analizar cómo estamos avanzando. Pero no para que nos angustiemos, nos aflijamos, sino para que corrijamos los defectuosos y caminemos bien esta carrera que tenemos por delante. Así que abra la Biblia en Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 9. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hasta ahí vamos a leer. Oremos un momento. Padre bendito, con humildad queremos acercarnos a tu palabra y queremos reconocer que estamos necesitados de ella, que toda ella, la suma de tus palabras, es verdad. Señor, no queremos presentarnos con corazones arrogantes, no queremos ser personas simplemente oidoras de tu palabra, que luego olvidan lo que tú les estás hablando, sino que queremos tener el corazón que te agrada a ti. Pon en nosotros ese corazón, Señor. Y como cantábamos, muéstranos a Cristo, que podamos verlo, Señor, en nuestras vidas y podamos ser transformados por tu palabra. Señor, tu palabra tiene el poder de entrar hasta lo profundo del alma humana y discernir los pensamientos, Señor. Yo te pido que tu palabra hoy en día pueda discernir en nosotros lo que es santo de lo que es impuro, lo que debe ser quitado de lo que debe ser cortado y lo que debe ser sembrado en nuestros corazones, Señor. Moldéanos, haz tu obra en nosotros conforme a tu promesa que has dicho que completarás esta obra en nosotros hasta el día de tu venida. Confiamos en ti, confiamos en que estás trabajando en nosotros. Yo te ruego que tu gracia, tu sabiduría esté conmigo, Dios, para poder expresar correctamente las palabras que tú deseas, Dios, que escuchemos y las palabras que se conformen a la sana doctrina. Conforme a tu gracia y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el texto que acabamos de leer es uno de los tantos episodios en los cuales Jesús tiene una confrontación con este grupo religioso conocido como escribas y fariseos. Un grupo que llevaba un estudio, digamos, profundo de las Escrituras para llevar a cabo una serie de ritualismos y una vida que les permitiera decirse a sí mismos que estaban haciendo lo que era correcto. Eran hombres que a primera impresión uno podría decir son hombres piadosos, son hombres que realmente están buscando hacer la voluntad de Dios. Pero cada vez que estos hombres se enfrentaban a Jesucristo el Señor, estos hombres iban y querían discutir con Jesús,
confrontar a Jesús porque ellos mismos eran confrontados con la vida de Cristo. Su propia vida era confrontada con la verdadera santidad y pureza de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 15, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo. En los versículos que acabamos de leer, vemos un cuestionamiento que realizan los escribas y fariseos que vienen de la capital, vienen de Jerusalén estos escribas. En una especie de aparente comitiva supervisora de los eventos que estaban sucediendo en Galilea, en la parte norte de Israel. No sé si ustedes se acuerdan lo que hemos venido predicando los domingos anteriores, pero versículos anteriores, en el capítulo 14, ocurre un milagro extraordinario. Valga la redundancia, porque todo milagro es extraordinario. Pero ocurre un milagro que conmocionó mucho a la población de Galilea. ¿Cuál fue? Muy bien, la multiplicación del pan y los peces. Alimentación de más de 5.000 personas, simplemente con 5 panes y 2 peces. La verdad es que el Evangelio de Mateo no nos cuenta esto, sino el Evangelio de Lucas nos dice que fue tal la conmoción con ese evento, con ese milagro que hizo Jesús, que la gente que estaba ahí quiso hacer a Jesús rey. Dice que quisieron tomarlo para ponerlo por rey, pero un rey político, no un rey conforme a la palabra de Dios. Él era rey ya, no necesitaba del apoyo popular para hacerse rey. Él era rey, Él es el rey de los cielos. Pero la gente lo entendió como algo político. Dijo, esta es nuestra oportunidad de liberarnos de los romanos, vamos a tomar a Jesús, vamos a ir a la guerra con Él. Si alguno se lesiona en la guerra, Jesús lo sana. Si nos falta comida, Jesús multiplica el alimento, así que vamos a ser imparables. Y van a tomar a Jesús como un rey político. Esto nos habla de las dimensiones de este milagro, de la conmoción que generó, y podemos a lo mejor asegurar o de alguna forma inferir que esto mismo debe haber provocado que escribas y fariseos que eran de la capital, que eran de Jerusalén, hayan viajado hacia el norte, fueron a ver qué estaba pasando en una especie de comitiva certificadora de lo que estaba sucediendo. Tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Marcos ubican este encuentro que vamos a analizar el día de hoy precisamente después de este milagro, después de esta multiplicación de los 5 panes y 2 peces. Pero ¿quién eran los escribas en primer lugar? Los escribas eran hombres que tenían acceso al texto sagrado mucho más que el común de la gente. Muchos de ellos eran sacerdotes y que además de dedicarse al estudio acucioso del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, se dedicaban también a realizar interpretaciones y transmitir de forma oral sus pensamientos, sus ideas con respecto a la ley, sus interpretaciones y lo que se llamaba las tradiciones, lo que ellos tenían como tradicionalmente que cumplir aparte de la ley que ellos consideraban que era lo correcto. Era una especie de segunda norma que a menudo terminaba sobreponiéndose a la Biblia, como vemos en este pasaje. Estas tradiciones eran transmitidas oralmente. De un rabino a otro tenía sus discípulos e iban enseñando y enseñando. No era la enseñanza de la Biblia misma, sino que eran enseñanzas del cotidiano, del diario vivir, respecto a cómo hacer cosas tan sencillas. Entonces, los escribas tenían... Tengo acá otro. Entonces los escribas tenían esta norma que se transmitía, como le decía, de manera oral, pero para ellos era tan importante que hasta el día de hoy estas tradiciones, o al menos parte de ellas, se mantienen. En el siglo II después de Cristo, un rabino judío llamado Yehuda tomó estas tradiciones o gran parte de estas y generó una especie de manual, como una especie de segunda Biblia, que es conocida como la Mishnah judía y que lleva más que todo comentarios de rabinos de distintas épocas, pero es tan extensa y requiere de
explicaciones que la verdad es un poco complicado, hace más complejo todo y sobre todo lo sencillo que está en la palabra de Dios. Esto era lo que Jesús llama la tradición de los ancianos. El problema con ellas, principalmente, era que a menudo la tradición de los ancianos pretendía imponerse por sobre la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 2 de Mateo capítulo 15. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Escribas y fariseos estaban siempre atentos a cualquier cosita que fuera útil para intentar desacreditar a Jesús. Estaban buscando cualquier detalle que pudieran usar para atacar a Jesús, pero no encontraban nada. ¿Dónde encontraron algo para poder criticar a Jesús? No en la palabra de Dios, sino en sus tradiciones. Jesucristo dijo, no crean que yo he venido a abrogar la ley. No he venido sino para cumplirla. Jesucristo era el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces estos escribas y fariseos, si querían buscar en la palabra de Dios algo que con lo que pudieran acusar a Jesús, no iban a encontrar jamás. Y de hecho no lo hicieron. Intentaron, pero no lo hicieron. Hasta el final lo que tuvieron que hacer para poder acusar a Jesús fue blasfemar, fue mentir, fue traer falsos testigos. Ir incluso en contra de la palabra de Dios. Dios aborrece el falso testigo, pero ellos con tal de atacar a Jesús y de encontrar algún error en Jesús, traían falsos testigos. Pero en esta etapa estamos en la etapa donde ellos miran en sus tradiciones, miran en sus leyes, mejor dicho, en sus interpretaciones que ellos tenían para poder acusar a Jesús. El texto paralelo de Mateo en Marcos capítulo 7 dice lo siguiente, mire cómo lo presenta Marcos, esta misma discusión o este mismo cuestionamiento que hacen los escribas. Dice el versículo 3 de Marcos capítulo 7, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Pero para entender este cuestionamiento que está haciendo el escriba a Jesús, debemos analizar la palabra de Dios no con los ojos de una persona del siglo XXI, porque inmediatamente a lo mejor a usted se le viene el COVID, la pandemia, el lavarse las manos y ¿qué tiene de malo esto que están cuestionando los escribas? Es una buena práctica. Es una práctica que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. ¿Qué hace usted antes de sentarse en la mesa? Manda a sus hijos a lavarse las manos. Bueno, esto es un detalle interesante. Si nosotros pretendemos interpretar la Biblia con nuestros ojos del siglo XXI, vamos a cometer un gran error. Porque los escribas y fariseos o judíos no tenían idea de bacterias y de virus. Y ellos no estaban pensando en este momento, cuando cuestionaban a Jesús, en bacterias, en virus o en manos cochinas, sino que ellos estaban pensando en un ritualismo que ellos llevaban y que ellos habían impuesto para mostrarse externamente siempre ellos como personas que no se estaban contaminando internamente. Déjenme explicárselo un poquitito. La ley de Moisés da directrices acerca de algunos animales que son puros e impuros. ¿Qué animales se podían comer? ¿Qué animales no? Los pobres judíos no sabían el sabor de una rica chuleta de cerdo, no sabían el sabor de un choripán, jamás iban a comer un choripán, porque dentro de las leyes estaba prohibido que ellos comieran cerdo. También habían leyes que hablaban acerca del contacto con los muertos. Si una persona tocaba a un muerto, un animal muerto, una persona muerta, tenía que cumplir con una serie de ritos de lavamientos precisamente. Pero estos mandamientos que fueron dados en medio del desierto tenían un propósito, claro, tenían un sentido. Era que este pueblo de Israel fuera diferente a los pueblos de alrededor
quienes hacían, digamos, sus mataderos en cualquier parte, sacrificaban animal de cualquier manera y además lo hacían a sus dioses, lo hacían siempre con un sentido idólatra. Dios había dado leyes al pueblo de Israel para que ellos no fueran idólatras como los pueblos de alrededor. Y por esto le había restringido ciertos animales que iban también ellos a consagrar a Dios y se iban a consagrar ellos como personas, como pueblo a Dios. Entonces ellos no se iban a mezclar, no iban a generar, digamos, una mezcla de creencias con los pueblos de alrededor. Bien, los escribas y fariseos tomaron esto y ellos lo llevaron a tal punto de que pensaban que si iban, por ejemplo, a las plazas y tocaban algún utensilio que lo había tocado un gentil, ellos podían estar con sus manos contaminadas. Si ellos se acercaban y rozaban por casualidad la ropa de un gentil, entonces tal vez ellos iban a contaminar sus manos y al tocar alimento y comer, se podían contaminar espiritualmente, internamente. Les repito, ellos no están pensando en bacterias, en virus. Nada tiene que ver el texto con respecto a esto. No tiene que ver con una higiene personal, no tiene que ver con que Dios había dado esta ley para proteger al pueblo de Israel. Porque mire, incluso los comentaristas bíblicos dicen que lo que realmente ellos pedían respecto a lavarse las manos no es como nosotros nos lavamos las manos, sino que ellos tomaban un poco de agua, tiraban, como hacían una especie de, ¿cómo decirlo?, como de movimientos hacia el cielo, como mostrando sus manos limpias, pero en un acto ritual, no importando incluso si las manos todavía visiblemente estaban sucias. ¿Me entiende? No era que a ellos les interesaba mirar que no le quedara tierra en los dedos, sino que era decir, yo por dentro no estoy contaminado. No voy a dejar que nada de afuera me contamine. Yo sigo siendo un hombre puro. Entonces ellos hacían estos ritos, hacían estas cosas. ¿Para qué? Para mostrar a los demás. Lo hacían con escándalo, lo hacían como, ¿cómo decirlo?, con pompa. Era que todos vieran que ellos se lavaban las manos antes de comer, entonces por dentro seguían siendo puros. Esa era su intención, ese era su deseo. Por eso Marcos afirma esto de que guardaban muchas cosas como el lavamiento de los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal, los lechos, las camas donde dormían. El problema no es hacer eso, que está bien. Limpie su cama, limpie su vaso antes de comer. Eso está bien, si usted está pensando en su salud física. El problema está que ellos creían que por dentro estaban puros espiritualmente y la maldad podría venir de afuera. Entonces, para que no entrara en ellos esa maldad, ellos hacían esta especie de ritos supersticiosos. Era una especie como quien pone hoy en día en la casa, en la puerta de la casa, pone, qué sé yo, la ramita, pone, eso, la cruz de no sé qué, la pone en la puerta pensando que si la pongo ahí, entonces la maldad no va a entrar en mi casa. En la casa se agarran a combos, se echan garabatos, se dicen de todo, pero no, la maldad no va a entrar en mi casa. ¿Por qué? Porque eso está en la puerta. Es básicamente lo mismo. Es esa hipocresía de decir, no, yo no me voy a contaminar al tomar este alimento, me voy a lavar las manos para que mis manos estén purificadas y no me voy a contaminar, pero por dentro de estos hombres estaban llenos de maldad, llenos de hipocresía. De hecho, Jesucristo más adelante en Mateo capítulo 23, versículo 26, les dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, pero para que también lo de fuera sea limpio. Jesús les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, o sea, por fuera se muestran limpios, pero por dentro están llenos de muerte. Y aquí, en el texto de hoy, igualmente queda en evidencia esto mismo. Mire lo que dice el versículo 13 en adelante, la respuesta que Jesús le da. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
Nada había dicho Moisés directamente respecto a la necesidad de limpiarse por fuera para no contaminarse por dentro a la hora de comer, pero sí había hablado claramente con respecto a la honra que todo hijo debía dar a sus padres. La ley de Moisés, a la que estos mismos escribas tenían el privilegio de leer directamente, de estudiar cabezonamente, con la cabeza metida en la ley, hablaba claramente que los hijos tenían y aún tienen la obligación por mandato divino de honrar al padre y a la madre. Honrar a los padres no es solo respetarlos y obedecerlos, como hacen nuestros hijos aquí presentes todo el tiempo, ¿cierto? No porque el papá o la mamá sea buena onda o no sea buena onda, no, sino que lo obedecen porque por temor de Dios. No por pedir un permiso para ver si me deja ir a donde quiero ir, sino que obedecen a sus padres por temor de Dios. ¿Cierto, chiquillos? ¿Cierto? Amén. Eso, me gustó. Como le decía, honrar a los padres no es simplemente obedecer y respetarlos, que es correcto, debemos hacerlo, sino también honrar a los padres involucra cuidar de ellos económicamente, más aún cuando estos ya no tuvieran la capacidad de autosustentarse. Pero no nos equivoquemos. El sustento económico de los padres, cuando estos lo requieren, no es algo solo del Antiguo Testamento, también es del Nuevo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todo hijo tiene la obligación delante de Dios de sustentar a sus padres económicamente cuando estos lo necesitan. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Esto es el Nuevo Testamento y Pablo le dice a Timoteo que lo había puesto a cargo de iglesias en distintas partes, iglesias ni siquiera muchas de ellas compuestas por judíos, sino por gentiles. Le dice así: honra a las viudas que en verdad lo son, o sea, mujeres que no tienen cómo sustentarse, ha muerto su marido. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su familia, su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Alguna duda con respecto a lo que está diciendo? La Biblia manda que los hijos nos ocupemos económicamente de los padres. No está hablando solamente de obedecerlos, no está hablando solamente de visitarlos una vez al mes a los viejitos para que puedan estar bien, sino preocuparnos si ellos tienen necesidades económicas. Y mire lo que dice el versículo 8, que es tremendamente claro y duro. Dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, este tema para Dios es serio, es prioridad, mucho más importante que el lavarse o no lavarse las manos. Esto es prioridad, el cuidado, el respeto, la honra que nosotros debemos dar a nuestros padres. Precisamente esto era lo que dejaban de hacer escribas y fariseos con su tradición. Mire lo perverso del corazón de estos hombres, porque estos hombres habían inventado una excusa pseudo-legal para desligarse de esta responsabilidad de mantener económicamente a sus padres, de cuidar de ellos. Jesús lo expresa con claridad en el versículo 5, dice: porque vosotros decís, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Con hipocresía de dimensiones descomunales, ellos negaban la ayuda económica a sus padres con la descarada excusa de que habían destinado ese dinero para algo más grande que sus padres, es decir, para Dios. Ellos decían: mira, papá, yo te iba a ayudar, yo tenía una platita que te iba a dar, pero la ofrendé para la iglesia, la di en el templo. Así que lo siento mucho, pero ya no, todo lo que tenía para ayudarte ya se fue. Y se fue a algo mucho mayor,
más lindo, más honroso. Tienes que sentirte contento, papá, porque en realidad yo ese dinero, en vez de dártelo a ti, se lo di al Señor. Mire qué espiritual. Qué manera más hipócrita, más falsa de tratar de ocultar la avaricia y la falta de temor de Dios y de amor por sus padres. Como vemos, estos escribas y fariseos eran hombres llenos. Realmente lo que Jesús cuando dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, no les estaba calumniando, no los estaba ofendiendo, estaba diciendo una realidad, una verdad profunda. Eran verdaderamente hombres que por fuera se mostraban muy limpios, pero por dentro estaban llenos de maldad. Eran tan perversos que ellos llegaron a inventar como le decía, pseudo excusa legal. Este detalle de decir, mira, ya no voy a ayudar a mi papá porque mi dinero lo destiné para el Señor. Y de esa manera abolían o intentaban abolir el mandamiento de Dios. Versículo 6, Jesús dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Como si no bastara con el pecado de desobedecer el mandato divino, estas interpretaciones o tradiciones que tenían agregaban el pecado de pretender levantarse por sobre la palabra de Dios. No solo negaban, se dejaban de cumplir el mandamiento de Dios, sino que además imponían esta nueva ley que era suya, eran sus tradiciones, eran sus mandamientos. Por eso el versículo 7, 8 y 9 termina diciendo Jesús, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Las palabras citadas por Jesús fueron dichas por el profeta Isaías casi 600 años antes, lo que demuestra que el corazón de los israelitas no había cambiado. Seguían siendo hipócritas, seguían colocando sus tradiciones por sobre la ley de Dios, creyendo que haciendo esto igualmente estarían agradando a Dios. Pero en realidad, a quien estaban buscando agradar era a sí mismos. Ellos querían agradarse a ellos mismos. Querían dar apariencia de piedad, querían dar apariencia de estar buscando agradar a Dios, pero buscaban la letra chica, como decimos en buen chileno, ¿para qué? Para no hacer la voluntad de Dios, sino para hacer su propia voluntad. 600 años aproximadamente, desde que Dios dio esta palabra, les dijo al pueblo, a este mismo pueblo de Israel, ustedes de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Y es que el hombre, mi hermano, el ser humano sigue siendo igual, pueden pasar los siglos, pero si Dios no cambia nuestro corazón, si Dios no cambia el corazón del ser humano, este sigue siendo egoísta, avaro y busca hacer su propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Busca hacer la voluntad de Dios a su manera, lo cual en sí es una contradicción. No podemos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. O es la voluntad de Dios o es nuestra voluntad. Creer que pueden agradar a Dios de una forma distinta a la que Él ya ha dicho en su palabra es engañarse a uno mismo. Pero mire, mis hermanos, para que apliquemos estas palabras a nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es entender que escribas y fariseos están puestos en la Biblia como un antiejemplo. Son una expresión tal vez exagerada o muy grande de estos corazones perversos, malvados que llegaron a crucificar a Jesús. Hombres que encarnan la hipocresía y falsedad del corazón humano, pero no debemos mirarlos como si fueran seres de una naturaleza distinta a la nuestra. Debemos tener cuidado de mirar a estos escribas y a estos fariseos como personas demasiado diferentes a nosotros, demasiado lejanas de nosotros, porque si hacemos eso, podemos ser tan hipócritas como ellos, creyendo que por dentro estamos puros, estamos limpios y que la contaminación está fuera de nosotros.
y no adentro de nosotros. Eso era lo que querían escribas y fariseos. De hecho, más adelante el texto, vamos a verlo el próximo domingo, Jesús aclara este punto más aún, que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre cuando comemos o cuando hacemos cosas cotidianas, sino lo que sale del corazón. Pero como le decía, no debemos mirarlos como si fueran seres de otra naturaleza distinta a la nuestra, sino temer a Dios y rogar al Señor que quite toda levadura de fariseos en nuestros corazones, es decir, toda hipocresía y falsedad. Recordemos que ellos eran hombres que conocían el Antiguo Testamento mejor que usted y que yo. Ellos tenían un acceso directo a los escritos en el idioma original. Nosotros tenemos acceso al mismo escrito, pero traducido al español. Y no tenemos la cultura o la historia de Israel que ellos tenían, que les permitía entender más fácilmente, más rápidamente el texto. Nosotros tenemos que a veces investigar, preguntar a los mapas, preguntar a comentaristas bíblicos para poder entender. Ellos tenían cercanía muy clara respecto al Antiguo Testamento, al menos desde un punto de vista intelectual. Sin embargo, aunque estaban cerca del texto, sus corazones estaban lejos de Dios. Y eso es lo que nos tiene que hacer temblar. Eso es lo que nos tiene que hacer temer delante de Dios. Porque nosotros podemos estar cerca de la palabra, cerca de la iglesia, pero nuestros corazones aún así estar lejos de Dios. Déjeme aplicar esto a nuestras vidas, porque podemos advertir 3 serios peligros que debemos evitar en este pasaje que acabamos de leer. Primero, debemos evitar una actitud equivocada frente a la palabra de Dios. Segundo, una interpretación equivocada o a conveniencia de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, debemos tener cuidado con tener un corazón equivocado frente a la palabra de Dios. Déjeme ahondar en cada uno de ellos. Cuidado con tener una actitud equivocada frente a la palabra de Dios. Estos fariseos se acercaron a Jesús, pero no para aprender de Jesús, no para conocer a Jesús, sino para certificar ellos en base a su tradición, en base a sus conocimientos, si lo que Jesús estaba diciendo estaba bien o estaba mal. Ellos eran los jueces que venían desde la capital para ver si lo que Jesús estaba diciendo era correcto o no era correcto. Nosotros, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ya sea para escuchar la exposición de una predicación o para leerla en nuestras casas, debemos poner sumo cuidado también en la actitud con la cual nosotros nos acercamos a ella. Cada uno de nosotros tiene que poner ojo, ¿de qué manera me estoy acercando a la palabra de Dios? Muchos se acercan para certificar si la palabra está bien o no está bien. Vienen aquí o leen la Biblia en sus casas, no con la actitud humilde de aprender y de ser corregidos, sino como certificadores, quien está diciendo, sí, concuerdo con eso está bien. No, pero eso no me agrada. Como quienes vienen a tomar una parte que les es cómoda y a desechar otra que no les parece bien. Si se predica sobre el amor, los dones, las bendiciones del Señor, entonces hay quienes dicen, sí, eso está bien, pero si se predica de arrepentimiento, de dejar de vivir en fornicación, de congregarse porque lo necesita, de dejar de vivir para usted mismo y vivir para Cristo, seguir sirviendo a otros, vivir sirviendo a otros, entonces dicen, no, eso no es necesario. Eso en realidad es para otros. Yo tengo otras necesidades. Yo no creo que Dios me pida eso a mí. Dios sabe cómo soy yo. Él me ama tal como soy. Entonces yo no necesito esa parte de la ley. Cuidado, porque esto hacían fariseos y escribas. Venían y ellos certificaban qué parte de la palabra les era útil y qué parte no. Y con sus tradiciones y con sus excusas pretendían negar la palabra de Dios e imponían su propia ley, su propia tradición por sobre la palabra de Dios. Cuidado, no sea que nosotros hagamos lo mismo, no sea que usted está haciendo lo mismo, diciendo, esta parte de la palabra me conviene, pero esta otra no, yo viviré, esto es mi vida, esta es mi historia, yo viviré a mi manera. Tenga cuidado, porque estos hombres no terminaron bien. Y le insisto, están puestos como el antiejemplo, el ejemplo a no seguir.
Por lo tanto, usted y yo examinémonos y no sigamos el camino de ellos. No seamos semejantes a ellos, a quienes dicen, yo creo en Dios a mi manera. Sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. El que dice eso es un hipócrita, porque no cree en Dios. Cree en un Dios que él se está inventando, pero no cree en Dios, el Dios verdadero. Es un hipócrita porque en realidad ni siquiera está buscando a Dios, sino que está inventándose un Dios que le acomode, que le diga lo que quiere escuchar y que no lo incomode con palabras como arrepentimiento, como cambio de estilo de vida, como renuncia. Cuidado, porque podemos rechazar la palabra de verdad y caminar junto a escribas y fariseos. ¿Sabe qué es lo peor de todo esto? Que cuando nosotros venimos a la palabra de Dios con corazón de certificador, con espíritu o alma de certificador, ¿de quién nos hacemos enemigos? Es de Dios mismo. Estos hombres se constituyeron enemigos de Dios. La suma de la palabra de Dios es verdad. Toda ella, no la parte que a mí me agrada, no la parte que a mí me conviene, toda ella es verdad. Y quien dice lo contrario es un mentiroso. No está peleando contra un predicador o una persona, sino que está yendo directamente contra Dios, quien dio su palabra, quien dio su verdad. La segunda actitud o peligro que debemos evitar en base a lo que acabamos de leer es de tener una interpretación equivocada o a conveniencia de la palabra de Dios. Tal vez no venimos con un corazón certificador, sino que venimos con un corazón dispuesto. Pero tiene que tener cuidado con la interpretación que estamos tomando de la palabra de Dios. Una interpretación incorrecta de la palabra de Dios nos puede llevar a un culto incorrecto. El texto dice, en el versículo 8, dice, entonces este pueblo, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. O sea, hacían culto, tenían reuniones, tenían ceremonias, pero no eran ceremonias conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus propias leyes, conforme a sus propias tradiciones. Mire, es fácil reconocer esto en la Iglesia Católica, que está llena de ritos y ceremonias cuyas indicaciones usted jamás va a encontrar en la Biblia. ¿Por qué no están ahí? ¿Dónde están? Están en la tradición católica. Y de hecho aquí los vemos a menudo. Hace poco tuvimos aquí la fiesta San Lorenzo, ¿cierto? Hay procesiones, las confirmaciones. Busque, no pierda el tiempo. Trate, si quiere, haga el trabajo de buscar en la Biblia dónde están todas esas cosas, no las va a encontrar. No están en la Biblia. ¿De dónde nacen? Nacen de la tradición. Así como los fariseos tenían sus tradiciones y hacían cultos y hacían celebraciones que nada tenían que ver con la palabra de Dios y ellos creían que haciendo eso estaban agradando a Dios. No lo estaban haciendo, todo lo contrario. Así también el catolicismo aquí cree que agrada a Dios con sus ritos, con sus fiestas, pero no, todo lo contrario. Está yendo contra la palabra de Dios, adorando ídolos, adorando imágenes. Pero mire, nosotros también debemos examinar constantemente a la luz de la palabra de Dios si el culto que llevamos es realmente agradable a Él. Si realmente lo que estamos haciendo es conforme a su palabra, o si no, podemos estar cometiendo el mismo error, simplemente siguiendo tradiciones. Tradiciones no católicas, pueden ser tradiciones evangélicas, pero tradiciones al fin y al cabo. Cosas que nunca fueron lo que el Señor estaba expresando en su palabra. Una mala interpretación de la palabra de Dios puede llevarle a usted también a vivir trágicamente engañado una vida que usted cree estar haciendo lo que le agrada a Dios, pero tristemente estar lejos de Cristo, ignorando su voluntad. Es muy fácil creer que yo estoy viviendo una vida cristiana correcta porque así lo vi en mi papá, en mi abuelo, porque así lo veo en, en otras personas, pero no ir a la palabra de Dios y verificar en la palabra de Dios si mi caminar cristiano es conforme a ella. Es muy fácil aprenderse los coritos, aprenderse los cánticos, eso no es difícil.
venir domingo a domingo no es difícil. Pero ¿es eso lo que Dios solamente quiere de nosotros? ¿No es acaso que vivamos una vida como Cristo vivió? Que la imagen de Cristo sea formada en nosotros en todo lugar. Mire, y cuando digo interpretar bien la palabra de Dios, no estoy hablando algo destinado para los eruditos, no se asuste. No crea que interpretar la Biblia es algo que solamente algunos escogidos pueden hacer. ¿Sabe lo que necesita usted para poder interpretar la Biblia? En primer lugar, algo que el 97,12% de los chilenos puede hacer: leer. ¿Y sabe qué le digo? La verdad, la mayoría de las malas interpretaciones que hacemos de la Biblia es por el simple hecho de no leer la Biblia. Por la simple flojera de no tomar el texto, leerlo y meditarlo, sino quedarnos con nuestra idea, quedarnos con lo que escuchamos, quedarnos con lo que quedó de la tradición y eso llevarlo a nuestro caminar cristiano, creyendo que eso es lo que Dios pide de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es tan sencillo, que todos aquí en este lugar lo podemos hacer: leer la palabra de Dios. Léala. Y sea ella la que le diga si su vida se está conformando o no a lo que Dios desea. Y en segundo lugar, Dios ha puesto a su iglesia, ha puesto pastores y maestros, dice la palabra de Dios. Dios mismo constituyó pastores y maestros para que podamos ser también enseñados, para que podamos entender. Mire, lo medular de la Biblia no es difícil de entender. Que Cristo vino por nosotros, murió en una cruz, pagó por nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. Eso no es difícil de entender. A lo mejor esto del lavamiento de manos de los judíos puede ser difícil y para eso tiene a un par de maestros, no sé cómo decir, un par de hombres que se dedican un poco a estudiar y otros más, como Nelson, aquí, que a lo mejor pueden explicar esos detalles, pero son detalles, son cosas menores. Pero lo principal está en que leamos juntos la palabra de Dios, léala y va a poder ver en su propia vida si está caminando o no conforme a lo que a Dios le agrada. La mayoría de los que hacen cosas que Dios nunca mandó, creyendo que están agradando a Dios, es simplemente por la pereza de no leer la Biblia. Si no, pregúntele a todos que realizan ritos, por ejemplo, en el catolicismo. Si ellos alguna vez han leído en qué parte de la Biblia está lo que están haciendo, le van a decir: nunca hemos leído la Biblia. No, el cura me la lea, pero el cura la lee, pero yo no. Nosotros no podemos caminar de la misma manera. No, el hermano, el pastor lee la Biblia, pero yo en mi casa no, es que yo no la puedo entender, no la interpreto, no sé. Esa excusa no sirve. Vale la pena esforzarse, porque de esto depende su vida. Depende si usted está caminando o no conforme a la verdad de Dios. Pero avancemos. El yo creo que es la frase favorita cada vez que hablamos de cómo llevar nuestra vida cristiana. Sí, cuando hablamos de cómo llevar nuestro matrimonio, cómo criar a nuestros hijos, cómo venir a la iglesia, etcétera, en vez de decir la Biblia dice, decimos yo creo que. Hermano, ¿cómo se vive un matrimonio conforme a la palabra de Dios? ¿O qué es lo que Dios quiere de usted como matrimonio? Mire, yo creo que Dios quiere que yo... y ahí todo el chamullo. ¿Cómo debe criar usted a sus hijos? Mire, yo creo que... Y nuestra vida está fundada en el yo creo que y no en la palabra de Dios dice así. Debemos tener cuidado todos nosotros. No crea que yo mismo no me sentí confrontado con esta palabra. Yo también, mientras estudiaba, pensaba en esto. Señor, ¿cuántas cosas hago con el yo creo que? Y no las hago con tu palabra, dice así. Así dice tu palabra. Qué diferentes serían los resultados en nuestra casa, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, si viviéramos no con el yo creo que, sino con la palabra de Dios dice. A nuestros hijos, hijos, ¿por qué tienen que obedecernos? Porque si no te voy a dar con esta. Tienes que obedecerme porque si no, no. Porque la palabra de Dios dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Por eso.
El Señor nos ayude. Y por último, debemos tener cuidado con tener un corazón equivocado frente a la palabra de Dios. No creemos ser mejor que los escribas y los fariseos porque sí. No debemos cometer ese error. Simplemente porque nosotros no hemos llegado a ese punto de hipocresía, creer que no podemos llegar a ser así de hipócritas. Créanme que la naturaleza humana es capaz de eso y mucho más. Antes de eso, temamos y roguemos a Dios que quite de nosotros toda hipocresía en nuestros cultos, en nuestra devoción a Cristo. No sea que de labios solamente honremos a Dios, pero nuestros corazones estén lejos de Él. Esa sentencia es terrible, es terrible. Personas que conocían la palabra de Dios, que hablaban cosas de Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Debemos admitir que nosotros también somos expertos para encontrar excusas y escondernos en apariencias para no cumplir con lo que Dios pide. Cuando Dios nos pide perdonar, somos expertos en encontrar excusas para no perdonar. Como los niños cuando uno lo manda a hacer su tarea y ellos encuentran excusas hasta al infinito. Yo tengo un par ahí que son expertas en encontrar excusas para no hacer lo que les estoy diciendo. Pero mi hermano, pero es que yo, pero es que no sé qué. Y así somos nosotros también. Cuando Dios nos manda a perdonar, cuando Dios nos manda a amar, cuando Dios nos manda a leer la palabra, a orar. Pero es que no tengo tiempo, Señor. Si nuestros celulares hablaran por nosotros, ¿qué dirían? Debemos admitir esto para pedirle al Señor que cambie nuestro corazón. Porque podemos creer que estamos viviendo conforme a lo que a Dios le agrada y estar viviendo en realidad conforme a lo que a nosotros nos agrada. Venir a la iglesia no es suficiente. Podemos creer que viniendo a la iglesia es suficiente para cumplir y eso nos excusa de actuar como sea durante la semana. Si quiero honro a mis padres, si quiero cumplo con el trabajo, si quiero soy fiel a mi esposa en mi corazón. Total, el domingo voy a la iglesia, voy a cantar y voy a tener una vida más o menos ordenada, estoy listo. Cuidado. Es muy fácil acostumbrarnos a venir domingo a domingo, sentarnos aquí, escuchar la prédica y volvernos creyendo que hemos cumplido con el ritual y estamos agradando a Dios. Es fácil criticar al católico, criticar al que está afuera, pero no nos sirve. Debemos nosotros investigar en nuestro corazón, mirar hacia nosotros. Venir a la iglesia es sin duda una ordenanza de la palabra de Dios. Congregarse es algo que está en la Escritura. La Biblia dice, no dejen de congregarse. Venga, asista. Pero ¿es cumplir la asistencia lo que Dios pide simplemente? ¿O es que nuestros corazones vengan aquí con anhelo de escuchar la palabra de Dios y de estar con mis hermanos, aquellos que fueron comprados con la sangre de Cristo? ¿Cuál es mi corazón cuando yo vengo a la iglesia? ¿Venimos porque realmente deseamos escuchar su palabra? ¿Mi corazón viene aquí o viene solamente mi cuerpo y mi cumplimiento semanal para que mi conciencia esté tranquila? Podemos venir domingo a domingo, pero nuestro corazón aún así está lejos de Dios. Tengamos cuidado con eso. Sea su deseo venir cada domingo a encontrarse con aquellos que buscan al Señor, con aquellos que invocan al Señor de corazón sincero, como dice Pablo, con todos los que invocan al Señor con su corazón. Que nuestro cántico no sea simplemente de labios, sino que sea de todo nuestro corazón. El Señor nuestro Dios es el que escudriña los corazones. Y Él no está interesado en una externalidad, sino en nuestro corazón. Él desea que nuestro corazón sea el que venga domingo a domingo. Él desea que nuestro corazón sea el que cante. Desea que nuestro corazón sea el que escuche la prédica. Sea que nuestro corazón incluso el que ofrende. Todo lo que hagamos sea para el Señor. El Señor nos ayude y nos libre de caminar como escribas o como fariseos, que conociendo la palabra de Dios
buscaron excusas para no hacer la voluntad de Dios. Señor, ponga en nosotros corazones humildes, sencillos, como los de un niño que se reconoce ignorante, necesitado y que necesita ayuda. Oremos. Padre mío, yo te alabo y te doy gracias por tu infinito amor, por tu gran bondad y tu paciencia con nosotros, Señor. Tu palabra no ha venido a condenarnos, sino que tu palabra viene a corregirnos, porque tú eres nuestro Padre. Y un Padre bueno corrige a su Hijo, aun cuando esta corrección no sea agradable al Hijo. Es necesaria, Señor, porque tú le amas, porque tú nos amas, Señor. Perdona nuestros pecados, Dios. Perdona, Señor, toda hipocresía en nuestros corazones y haznos caminar con corazones verdaderos que buscan hacer tu voluntad. Señor, nosotros mismos hemos fallado muchas veces. Nosotros mismos muchas veces hemos querido imponer nuestra voluntad, nuestro deseo por sobre tu voluntad y tu palabra. Hemos querido vivir nuestras vidas a nuestra manera. Hemos creído que cosas que para ti son trascendentales no son tan importantes. Señor, perdónanos cuando no hemos valorado el matrimonio como tú lo valoras, cuando no hemos valorado a nuestros padres como tú lo valoras. Perdónanos, Señor, cuando no hemos valorado al hermano, al pequeño, a la viuda, al huérfano como tú los valoras. Cuando hemos valorado a otras cosas, Señor, que no tienen valor, que no son importantes, y las hemos puesto incluso por sobre tu palabra. Cosas como el tener dinero, el ser prosperado, el recibir bendiciones. Perdona, Señor. Perdona y limpia tu iglesia, Señor, que está tan llena de hipocresía, Señor. En todo el mundo. Límpianos a nosotros primero, Señor. Límpianos a nosotros primero. Pero limpia también en todo lugar a la iglesia que toma tu Biblia domingo a domingo, que toma tu palabra, Señor, y la mutila, enseñando solo aquello que le agrada, llamando a las personas a dar su dinero para recibir el doble y no entendiendo que tú no estás interesado en nuestro dinero, sino en nuestro corazón, que tú no quieres que te cantemos simplemente, sino que rindamos nuestra vida ante ti, que tú eres lo que nuestra alma necesita y está buscando, que es estar contigo donde debemos estar. Señor, que no caminemos más con corazones lejos de ti, que no simplemente cumplamos con el rito de venir, sino que todo nuestro ser, todo nuestro corazón venga a esta iglesia, venga a congregarse con gozo, con alegría, porque tú estás en medio nuestro. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Adorar al Señor juntos. Sabemos que no está en nosotros el poder de transformación, sino que todo cambio, toda transformación en nuestra vida viene de la cruz de Cristo. No somos nosotros los que por nuestra fuerza de voluntad vamos a lograr alguna especie de transformación, cambio de hábito, menos de nuestro corazón, sino que todo cambio viene del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, de la cruz del Señor. Al mirar su cruz, al mirar su sacrificio, nuestra vida puede ser transformada. Amén. ¿Quieres ser cambiado? ¿Quieres ser transformado? Invito a cantar este himno. Cristo entregado
tembló, el cielo oscureció, viendo agonía en su hacedor. Velo roto en dos, se escuchó el clamor, su obra consumó, el poder de la cruz, mi pecado llevó, ira y culpa pagó, soy perdonado en la cruz. El poder de la cruz. El poder de la cruz, mi pecado llevó, y hay culpa cargó, soy perdonado en la cruz. Así es, así es. No somos mejores. Anulaste ahí Así es. el acta contra mí Él es el que anuló. por tu No somos mejores nosotros que los fariseos, pero Cristo pagó por nosotros. Él es nuestra defensa, Él es nuestro clamor. Tu incomparable amor, tu inefable amor, es el poder de la cruz, es el poder de la cruz. Dios al Hijo y moló, qué gran precio pagó, soy perdonado en la cruz, soy perdonado en la cruz. Así es, mi hermano. No es que nosotros seamos justos por nosotros mismos. No es que nuestra justicia sea la que nos salve, sino la justicia de Jesús. Jesucristo mismo dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Si nosotros pretendemos vivir como vivieron ellos, no entraremos, no estaremos en su presencia. ¿Cómo nos defenderemos entonces? ¿Cómo entraremos entonces ante la presencia del Señor? Siguiendo, confiando en nuestra piedad, en nuestra justicia. No, mi hermano. Reconociéndonos pecadores, reconociéndonos necesitados y apelando a esa cruz, apelando a ese sacrificio. Diciéndole al Señor: Señor, yo no soy mejor. Yo también he sido hipócrita. Yo también he sido uno que ha mutilado tu palabra, tomando lo que le conviene, lo que le gusta, y dejando lo que no. Dice la Biblia que el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. El que se humilla ante Dios y reconoce su falta. Así como David dijo: contra ti he pecado. Señor, yo he pecado. Yo te pido que me perdones, porque no puedo ser mejor. No puedo cambiar. No puedo dejar de hacer muchas cosas, de vivir a mi manera y de querer todo el tiempo agradarme a mí mismo. Cambia mi corazón. Dame un corazón que busque agradarte a ti,
que busque agradarte y hacer tu voluntad. Haz de mí un hombre más justo que los fariseos y los escribas. Pídaselo al Señor, dígaselo a Él. Señor, dame un corazón cuya justicia sea mayor que la de escribas y fariseos, porque no está firmada en sí mismo, sino que está firmada en la sangre del Hijo de Dios, porque está afirmada en la cruz de Cristo. Eso significa que no nos consideramos justos por nosotros mismos, sino todo lo contrario, nos consideramos pecadores, pero pecadores arrepentidos y perdonados por la cruz de nuestro Señor. Que esa sea la justicia que reine en su corazón, que reine en nuestros corazones, y que podamos decir con todo el corazón: soy perdonado. Que no seamos como aquellos que dicen: no necesito perdón, no necesito arrepentirme de nada. ¿Por qué? ¿De qué me voy a arrepentir? No seamos como aquellos hombres soberbios que creían que la suciedad estaba fuera de ellos y no estaba dentro de ellos, que los pecados los tenían otros, que la contaminación la tenían otros, que otros lo contaminaban a él, pero él no estaba contaminado. Tengamos cuidado, guardemos nuestros corazones y delante del Señor seamos humildes y digamos: Señor, límpiame, lávame y perdóname conforme a tu gracia y conforme a tu gran amor que mostraste en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tome asiento. Gracias damos al Señor por su palabra. Amén.